Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy con el capítulo 5, versículo 11 del Evangelio de San Juan, maravilloso evangelio, evangelista. Él le respondió: el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina. Esto es lo que nos dice el versículo 11, queridos amigos. Si vamos a entrar dentro de un contexto bíblico, es decir, narrativo, ¿qué es lo que significa este versículo 11 dentro de nuestra narración y de nuestra perícopa? Presenta la respuesta del hombre sanado ante la acusación de las autoridades. Ante la acusación de las autoridades. Y así, ¿qué es lo que él está haciendo? Desplaza el centro del debate desde la norma, porque estábamos ahora a la norma. De la sanación pasamos a la norma. Pero ahora, queridos amigos, de la norma, lo que está haciendo este que fue curado, está pasando el centro de debate sobre las autoridades. Qué interesante, queridos amigos. Y en voz ágina, para que podamos reflexionar. A ver, entre comillas, amaba la culpable y no te amaba y no la no entendesea, tomando ya por hacer, las envía ahora hacia esta autoridad. Pero, sobre todo, esta autoridad, el que tiene la autoridad, ¿quién es el que sanó? Entonces, estamos encaminando hacia el que actuó, al que tiene el poder, entonces. El texto griego utiliza la palabra apekrize, que significa respondió. Apekrize indica una contestación directa y consciente. Directa y consciente. O sea, se halla esa va la ve por ando allí, pero ambos hasta la pelota hacia, entonces le estoy conscientemente direccionando, respondiendo con el apekrize hacia una autoridad, hacia alguien concretamente. Y entonces aparece la frase jo yasas, el que sanó, jo yasas. Identifica a Jesús con su acción salvadora, el que sanó. ¿Quién fue, verdad? El que te sanó. El que me sanó, ¿entiendes? El que me sanó. Jo yasas. Entonces estoy llevando hacia la autoridad que tiene el poder. Entonces aquí lo que vamos a darnos cuenta es querer identificar y querer decir, Mapio Pía, Juan, ¿verdad? Jo yasas, el que me sanó. Entonces, aquí finalmente el eipen
dijo, la palabra dijo, hipen, destacando el carácter performativo de la palabra de Cristo. El hombre no se defiende desde la ley, sino desde la experiencia. Porque aquí pues le dice, ¿quién te dijo? Día sábado, bueno, la autoridad, la experiencia que yo tengo, el hombre que me sanó, qué pucha, el hombre que me sanó. Aquí entonces te está mostrando y te está diciendo que hay alguien que está por encima de la ley. Vea con la dice Andreina, el hombre que me sanó. Y entonces, ¿cuál va a ser la pregunta enseguida? Que viene, jamás vio, vea, ¿entendiste? Jamás vio, vea, el hombre que me sanó. Defiende entonces aquí una autoridad y un poder que está por encima de la ley, desde su propia experiencia. Su argumento es el acontecimiento vivido, lo que yo viví. La autoridad de Jesús queda implícitamente reconocida como superior a cualquier interpretación legal. Y por entonces ni interpretación la PNP boruta lleva la ley por la ley, sino que la palabra que ha dicho, dabar, ¿se acuerdan? El ordenar, el curar con la palabra, no solo ordena, sino que también esa palabra, el dabar, es el que transforma, ordena y transforma. Entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico siempre del judaísmo en aquel siglo primero, la autoridad para interpretar la ley estaba reservada exclusivamente a los maestros y a los líderes religiosos. Maestros y líderes religiosos. Y por lo tanto, el didáscalos, el maestro, aunque no aparece explícitamente, está implícito en la figura de quien enseña con autoridad. Es decir, el que me sanó es el que me dijo, el que me sanó es el que me ordenó, el que me sanó es que ahora es el didáscalos, él es el que me está ordenando. Y yo eso lo digo de mi experiencia porque es europeo ya poshendie. Entonces aparece la palabra exusía, la autoridad. Este es el que tiene autoridad, este es el que tiene poder. Se manifiesta así en la capacidad de Jesús que ordena y sana, la palabra, dabar, acciona, sanar, ejecuta. Y entonces se realiza un semeion, un signo. A través de Jesús entonces yo estoy recibiendo, y ustedes lo ven, el signo que indica que el milagro debe ser comprendido como revelación. Este es un milagro que ustedes tienen que mirar y tienen que comprenderlo como una verdadera revelación. Y entonces este testimonio que yo les doy, es decir, el hombre que ha sido sanado, introduce aquí, queridos amigos, el nuevo elemento. ¿Y cuál va a ser este nuevo elemento? Y va a ser justamente esa autoridad que no proviene de instituciones. Esta autoridad, queridos amigos, no proviene de instituciones, sino de una experiencia directa del poder de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, ciertamente que aquí estábamos viendo que este hombre sanado introduce, decíamos, un nuevo elemento,
que es una autoridad que no proviene de instituciones. No proviene de instituciones. Mala o me de la permiso de las prohibiciones, y son las instituciones, los religiosos, los que están al frente de la religión. Y entonces aquí, sin embargo, es una experiencia directa del poder de Dios, el que me sanó. A ver a Jesús. Es una experiencia entonces que desafía toda estructura establecida y abre un espacio de tensión entre la tradición y la revelación. Tradición y revelación. ¿Por qué? La tradición, queridos amigos, significa la transmisión, ¿entienden? Lo que se va transmitiendo. Bueno, ese es un elemento esencial dentro de toda comunidad cristiana y toda comunidad humana, la tradición. Porque nosotros vamos recibiendo elementos de nuestra comunidad. Esa es la tradición. Pero detrás de esto, queridos amigos, hay una revelación. Es decir, el Señor Jesús aquí que actúa y que siempre nos propone ir más allá, mucho más allá de la ley como tal. Porque la ley, como dice Pablo sobre todo, la ley mata, ellos dicen Pablo, la ley mata. Nosotros desde la ley vamos a encarnar en nuestra vida, pero de acuerdo a la ley, base y elemento fundamental para construir el reino de Dios. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, desde una perspectiva antropológica, este versículo muestra cómo la experiencia personal puede redefinir la comprensión de la realidad. Puede redefinir. Es decir, queridos amigos, que aquí vamos a encontrar otra definición, otra realidad, otra comprensión. Entonces el término cardia, corazón, indica la interioridad transformada del hombre. Interioridad transformada del hombre. La palabra zoe, vida, expresa la nueva condición recibida. Zoe, vida. Nueva condición recibida. Entonces, aletheia, que es verdad, señala la autenticidad de su testimonio. Aletheia. Autenticidad de su testimonio. Entonces, de un aspecto cultural, queridos hermanos, la autoridad se solía basar en la tradición y en la interpretación de la ley. Siempre toda autoridad simplemente venía desde la ley. Esta es la ley, así es la ley, etcétera, etcétera. Y entonces poner simplemente en práctica la ley. Pero aquí emerge una autoridad basada en la experiencia directa de la acción divina. Es decir, que la ley, queridos amigos, nos ayuda. Por eso yo utilizo siempre la palabra, esta cosa es muleta, para poder hacer un camino. Pero llega un momento en el que nosotros entendemos que esta acción directa que proviene de Dios, entonces nos muestra que el ser humano tiende siempre a fundamentar sus decisiones en aquello que ha sido experiencia. Porque también, si pensamos bien, la ley, ¿de dónde está viniendo? La ley se va armando sobre experiencias de vida. Entonces, algo nos salió tan bien, y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una ley para que suceda mejor, para que no volvamos al error. Dere joven tenía hospital, veare juve tenía cartel, silencio, silencio. Hamba eno ipe normas a pelea, va en la tuchos crines y ve la silencio. Porque quiere decir que en la experiencia del hombre es que está o bebé o zapucayo o ñeja, pepe con hija sea, ve quien dice amigo, silencio ainda. Cuando ella ibe hospital veo ahí, aquí no vender comida ahí, no vender comida. Y claro, mi pasillo, mi hacia, pues debe, está en la hacia. A bebé, tembiu, bebé. Oña cocina, o vende peo, o vende amor. Tembiu. Hacia, pues debe. Entonces,
Están en la virus, están en la... Y bueno, la peña de la cuestión hospitalaria, cuera que ya va a ser hospitalario. Pero es que con un virus oreja y vas a ver con una infección hospitalaria. Ya, y vas a ver. Y entonces por eso se dan cuenta. Sobre la experiencia se van escribiendo leyes. Pero eso tiene una decisión, ¿verdad?, que tomamos sobre lo que nosotros vivimos. Es la experiencia del hombre, ¿verdad? Incluso cuando esto entra en conflicto, entonces aparecen estas normas. Cuando entran en conflicto muchas situaciones, entonces aquí aparecen normas. ¿Para qué? Y para poder organizar y hacer un camino mejor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5, el versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina, toma tu camilla y camina. Queridos amigos, nosotros encontramos algunas palabras claves aquí a través de este Evangelio, capítulo 5, versículo 11 de San Juan. La primera palabra es el sanar, el que me sanó, el que me sanó. Yaomai, yaomai. Yaomai es un verbo que significa curar o sanar, yaomai. Pero no se limita a una restauración física, habíamos dicho en otra oportunidad, sino que el yaomai significa una transformación de la persona integral. Sanar. Te sanó la vida. No es que te sanó solamente tu curu, pende curupue. Como yo te pomaditas o cueramalan de granito. No. El yaomai quiere decir te curó la vida. Te curó tu manera de pensar, tu forma de actuar, tu forma de caminar hacia Dios, tus valores y tus principios. Ve, dice la yaomai. Y entonces identifica a Jesús como fuente de vida y restauración. Su acción legitima su palabra. Su acción, es decir, queridos amigos, esta vida restaurada, esta vida que cambia, upealo esa catañan de esa caoillan de la añeteteñan de ñañe bueno la ña cambia, upeaño y tela o legitimata ajina ita. Upeango cierto ra, upeango cierto ra. Salud integral, salud total. Daja ella entonces simplemente petein pomadita, petein yari y tiene granito, sino que aquí, queridos amigos, es la integralidad, es la persona como tal, íntegramente. Y por lo tanto, aparece otra palabra muy interesante que es siempre el verbo que se utiliza, pero tantas veces, lego. Lego quiere decir decir, dijo, decir, dijo. Y el verbo lego indica hablar con intención y autoridad. Hablar con intención y con autoridad. Entonces, en el Evangelio de Juan, la palabra de Jesús tiene un carácter creador. Carácter creador quiere decir entonces que nosotros vamos buscando algo nuevo. La palabra, algo nuevo, algo que renueve. Si pegan cosas así, ¿no? Añande va la yajeca, algo
que cree nueva situación en ese enfermo que está paralítico y está en una camilla. Entonces, ya es Catajinapea. Y la palabra de Jesús tiene ese carácter que muestra que su palabra no es una palabra informativa. O informante, inde, o lo que sea, un hombre unde, de noticia, sino que la palabra de Dios, es decir, la palabra de Jesús es performativa, produce lo que expresa. Entonces, queridos amigos, dijo, lego, también es decir accionando. Oyapope iahina. Oyapope jae oñandúa lleva. Peche jae tande upea ñandeña moitandere coebe. Japea la ñandeña jae coanga. Con intención y autoridad, por lo tanto, aquí Jesús está hablando. Tiene la intención de curar, tiene la intención de salvar, tiene la intención de sacar de esta situación negativa. Entonces, esta palabra de Jesús tiene un carácter creador que exegéticamente nos muestra que su palabra no es, como dijimos hace rato, simplemente algo que nos informa. Omombe uñande, he iñande. Va evaluar coagina, va evaluar cota, va evaluar significancia, lo que sea, sino que directamente apeañan de yasura ya coñecoa performativa. Palabra performativa. Formar, per. Es decir, forma sobre aquello que pronuncia. Oye yapo, peja eia, performativa. Es un accionar. Apease yo que igual la ñandeña y cotea lleva la ñantendemi. De ñandica tu janguaisha la ñamunguera la ñandera pisacuera. Quiere decir que nuestra palabra tiene que ser performativa. Nuestra palabra no puede ser simplemente informativa. Te informo que, entonces leen de los 40, arun de los 10 mandamientos, arun de. Apease solamente informativa, no. Ñandela ñandeña en Jesús ya pojaisha coabe es una palabra performativa. Realiza la acción de aquello que pronuncia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy especialmente estamos estudiando el versículo 11. Él les respondió: el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu camilla y camina. Queridos amigos, hoy este Evangelio de San Juan, desde este capítulo 5, versículo 11. En primer lugar, que la experiencia de Dios puede desafiar estructuras establecidas. Desafiar estructuras establecidas. Va ese upease yo que fuera. Upeago y sejina lleva la yandendi catuila ya petante en una estructura de la ley por la ley. Entonces, upea la ñandé, la ñañangare coponana, porque muchas veces no entendéis la simbología. Apeago porque no ya estudiáis a no entender guasui la Biblia, ñandé yahuerú, haña Moisés en práctica la Biblia, simplemente como está escrito. Eso se llama un estudio literal, literalista de la Biblia. Y ese es un gran problema que se ha infiltrado dentro también de nuestra iglesia, el estudio literalista. Esta fue una influencia, pero
muy negativa posterior, queridos amigos, al protestantismo. Lutero, en realidad Lutero, él era un alemán. Primero lo era alemán. Cuando andas ahí, estudioso grey, estudioso en serio, profesor de universidad. Toda su vida se dedicó al estudio bíblico. O sea, no es tampoco un cualquier jaguar aire. Hay muchas cosas que Lutero entonces lo ha dicho muy bien, pero ¿dónde está? El error no era luego tanto de Lutero, sino que los que vinieron después de Lutero y se aprovecharon de sus estudios bastante profundos, que como siempre, toda ciencia dentro de la iglesia, hoy en día también, la iglesia siempre es muy crítica, ¿verdad?, en sus estudios. Entonces, desde ahí se aprovecharon, pero sobre todo se aprovecharon porque en aquel tiempo, estamos en el 1500, aprovechaban, ¿verdad?, del aspecto religioso y, como se suele decir, para llevar agua a su molino. Aprovecha para ponerse en contra de un poder realmente que en ese momento tenía fuerza y que era el poder espiritual, ¿entiendes? Entonces ella aprovecha, a ver, ¿y qué tal? Ya pota Saramí, ¿verdad? Y después desde ahí, claro, como haz caos dentro del mundo, y entonces después puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Cuando comienza el caos, entonces después cada uno puede decir lo que quiere y cada uno puede tirar agua a su molino. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, cuando no hay un liderazgo realmente con un estudio profundo y serio, entonces pues cada uno comienza a opinar. Opinólogo las estalla a la protestante, opinólogo, o sea, sobre todo las sectas, porque los verdaderos estudiosos también, posteriores, ellos nunca se metían en estas cuestiones, ¿verdad?, más bien de llevar adelante una organización que después al final cae en lo jurídico, ¿verdad? Oye, eso ya es consecuencia. El estudio verdadero sobre la palabra de Dios, queridos amigos, es entender entonces qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y entonces, aquí nosotros miramos qué nos enseña. Primero, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, siempre como primera enseñanza, nos ayuda a entender que desafía todas las estructuras establecidas. A todas las estructuras, absolutamente, ¿verdad? Después, una segunda enseñanza es que la autoridad de Cristo se revela en sus obras y en su palabra. Es decir, en la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios, siempre va a ser una revelación que desafía a toda autoridad que quiere engañar o aprovecharse del aspecto simplemente leguleyo de la ley por la ley. Cristo nos libera de toda ley. Va mucho más allá, porque la ley es un soporte para la liberación del hombre. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el testimonio personal, es una forma poderosa de anunciar la verdad. Y eso es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Cristo aquí se presenta, pero en su testimonio personal. ¿Entendiste? Testimonio personal. Una cuarta enseñanza es que la verdad vivida tiene más peso que la discusión teórica. Y esto, queridos amigos, muchas veces nosotros, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, y en ella ya discutí sobre cuestiones teóricas. Porque no sabemos o no entendemos que todo estudio teórico es esencial y fundamental porque las ideas dirigen nuestro accionar. Pero tiene que ser sobre una verdad vivida. Porque la Biblia es un elemento pedagógico, es un medio, es un vehículo que me lleva de la oscuridad a la luz. Japea entonces la estrategia o me añade yara la yaya pojangua ña gendúa lleva japea ñamoita ñandere cobepe ñangua nuestro objetivo. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Cristo invita a confiar, ¿verdad? A confiar
en su palabra, incluso frente a la incomprensión. Esta pues es la palabra de vida, y muchos ciertamente que no confían. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es un gran desafío a la institución, y eso nos cuesta confiar, porque nosotros también muchas veces somos muy leguleyos, y el Señor, sin embargo, nos invita a el amor al prójimo. El leguleyo también fue el doctor de la ley, o el doctor, el sacerdote que iba al templo, el levita, y no fue capaz de ayudar a ese que estaba medio muerto. Un samaritano fue más humanizante y humano, que le atendió a su prójimo. ¿Y se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era uno que estaba fuera de la ley. El otro no le ayuda. ¿Por qué? Porque si tocaba sangre, él no podía ya llegar al templo para ofrecer el sacrificio. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.